Bueno, les voy a compartir pantalla del Power. Aguarden un segundo. Bien, en el video que subí a YouTube está hecha la corrección en los comentarios. Siempre que entren a ver los videos de YouTube, nosotros si hay errores que están en el video y los vamos detectando, los vamos a ir comentando abajo, ¿sí? Yo encontré este error en la teórica del lunes, pero igual lo voy a aclarar, así queda explícitamente corregido. Bien, en la teórica del lunes habíamos resuelto el giro en el extremo derecho, ¿sí? En el PowerPoint original, este ángulo θ estaba hacia abajo, ¿sí? Es decir, que giraba en sentido antihorario. Lo correcto sería que como yo el sistema equilibrado uno puede armarlo con el momento en el sentido en el que quiera, ¿sí? Porque es arbitrario, era una de las condiciones de la fuerza virtual. Yo en este caso, el diferencial de momento o el momento virtual lo había puesto en sentido horario, con lo cual lo lógico es que uno ponga el giro también en sentido horario para que cuando uno plantea la ecuación de trabajo, que sería la siguiente filmina, acá lo corregí también, sino cuando uno plantea la ecuación de trabajo, esto me estaría dando negativo, porque yo hago un momento virtual con un giro en sentido antihorario, daría negativo. Pero eso, como decía Saint-Gurt en estabilidad 1, es como rascarse la mano derecha con la oreja derecha con la mano izquierda. Eh, lo lógico es poner a las dos, porque uno lo que define es la coordenada, ¿sí? Acuérdense que cuando uno define la coordenada queda definida tanto la magnitud estática como cinemática asociada, es decir, el momento y el giro. Entonces lo lógico es que uno asuma la coordenada positiva y trabaja las dos en la misma coordenada. Entonces cuando hago esto, ven que pongo el giro en el apoyo en sentido antihorario, en sentido horario, el momento virtual también en sentido horario, y ahí la ecuación de trabajo me da positivo. Y había un error más que en parte se compensaba, ahora que hice la corrección no, que es que cuando yo hago el producto, ¿sí? Recuerden que la energía interna tenía dos términos, ¿sí? El término que era por la flexión, más un término que venía por el gradiente de temperatura. El término de la flexión, que era este primer término, ¿sí? Sacábamos 1 sobre por i del integral, y nos quedaba el producto de los dos diagramas de momento. Como estoy integrando un diagrama de momentos que es positivo y uno negativo, acá hay un signo menos, ¿sí? Que en la clase pasada no lo puse, de vuelta esto lo aclaré en la descripción del video, pero por las dudas lo aclaro. Como este diagrama es positivo y este diagrama es negativo, le pongo un menos. Si no le ponen signo al diagrama, porque yo acá no había puesto signos, asumí que esto era positivo y esto era negativo, ¿sí? Pero lo pueden dibujar solo con ver hacia dónde quedan traccionadas las fibras. Recuerden que lo único que tienen que ver para poner el signo de la integral es si los diagramas están orientados o no hacia el mismo lado del eje, ¿sí? Es decir, si ustedes no recuerdan si este momento, por ejemplo, era positivo o negativo, a pesar de que acá es bastante obvio, porque ya lo dibujé hacia abajo, lo único que tienen que ver es que este va hacia abajo y este va hacia arriba. Como es el producto de los dos diagramas de momento, si los dos son negativos, esto da positivo. Si los dos son positivos, esto también da positivo. Por eso cuando están orientados hacia el mismo lado, la integral da siempre positiva. Ahora, si uno de los dos es positivo y el otro es negativo, es decir, que están orientados en lados distintos del eje, le tienen que poner el signo menos. Y después, cuando ven el término de la temperatura, ¿ahí qué pasa? No hay un producto de dos diagramas. Yo tenía la curvatura y el diagrama de momentos. Entonces ahí me dice, bueno, pero a mí me gusta dibujar los diagramas sin el signo. ¿Cómo hago para darme cuenta si esto es positivo o negativo? Ahí lo que tienen que mirar es si el diagrama de momentos del sistema equilibrado, que en este caso está orientado hacia arriba, está orientado hacia el mismo lado que la curvatura que produciría el gradiente de temperatura. Si están orientados hacia el mismo lado, por ejemplo, en este caso, el gradiente de temperatura hace que esta viga se curve hacia arriba, y el diagrama de momentos también está hacia arriba, sé que este término me tiene que dar positivo. Bien. Así que nada, por eso tipo hacía la corrección, porque este error había quedado en el PowerPoint pasado. Recuerden que
El giro lo definimos entonces con el sentido del sistema equilibrado, ¿sí? Si al final de esta cuenta el resultado, acá yo no puse datos, ¿no? Pero suponiendo que les doy datos y ustedes los resuelven y les da un valor negativo, significa que el giro que supuse hacia arriba en realidad era hacia abajo, ¿sí? Nada más. Bueno, ese era el único comentario de la corrección de la clase pasada. Le paso a Santi, hoy arrancamos con método de incógnitas estáticas. Santi. Hola gente, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Excelente. Bien. Esto no es lo que quería hacer. Denme un segundo. Ya les dijo Darío entonces que hoy empezamos con la materia en sí, en gran parte. Que es nada más y nada menos que resolución de hiperestáticos. Ahora sí. Entonces, lo primero que habría que preguntarse es cómo detecto que algo es hiperestático. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es el grado de hiperestaticidad de estructuras, que vamos a llamarlo GH. Si cursaran a la noche, también lo podrían escuchar con el nombre de índice de vinculación. Y entonces, veamos qué es el grado de hiperestaticidad. Ustedes acordarán que si ustedes tienen una estructura isostática, con algún tipo de carga y demás, ustedes querían calcularle las reacciones de vínculo para encontrar el equilibrio. Entonces ustedes tenían un sistema de ecuaciones, por ejemplo, suma de fuerzas horizontales, suma de fuerzas verticales, suma de momentos, obviamente igual a 0, está en equilibrio, respecto a un punto A. Y por otro lado tienen tres incógnitas, x1, x2, x3. Tres ecuaciones, tres incógnitas, se puede resolver el sistema. Esto es una estructura isostática. Esto me parece que ya lo tenemos bastante claro. Por otro lado, yo podría tener un pórtico plano. Sigue siendo un problema de una chapa, digamos, pero ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 incógnitas, 3 ecuaciones. ¿Qué pasa ahora? Entonces, esto claramente tiene más incógnitas que ecuaciones de equilibrio. Va a tener, por equilibrio, tendría en principio infinitas soluciones. Esta es una estructura hiperestática. Otra forma de llamar a las estructuras hiperestáticas es estructuras estáticamente indeterminadas. Indeterminada porque justamente las ecuaciones de equilibrio no me permiten resolver la estructura. En particular, el grado de hiperestaticidad de esto es 3 a simple vista. ¿Por qué? Porque el grado de hiperestaticidad es básicamente
la diferencia entre el número de incógnitas y el número de ecuaciones que uno puede plantear. Entonces, veamos cómo se puede sistematizar esto un poquito. Si uno tiene una estructura cualquiera, vamos a trabajar en pórticos planos, por ahora. ¿Qué caracteriza un pórtico plano? Primero, que es una estructura de barras. Después, que es una estructura plana, está contenida en un plano. Y por último, que sus cargas también están contenidas en ese plano. Entonces, como uno tiene un pórtico plano, si uno se afana un pedazo de barra, o una barra, digamos, y se la lleva para analizar, ¿con qué se encuentra? Si uno se lleva la barra, tiene que poner de manifiesto las reacciones de vínculo internas de esa barra, que van a ser el esfuerzo normal, el esfuerzo de corte, el esfuerzo normal, que el positivo es al revés, vamos a respetar la terna, y la solitación momento. Así que tiene Q1, Q2, N1, N2, M1, M2. Así que una barra tiene, en principio, 6 incógnitas, pero yo tranquilamente puedo plantear 3 ecuaciones de equilibrio, que serían fuerzas verticales, fuerzas horizontales y momentos respecto a un punto. ¿Hasta ahí me siguen? Pueden decir que sí o no en el chat. Me viene bien que todo lo que no entiendan, escriban o directamente se aprieten el micrófono y me corten. Bien. Entonces, una barra tiene 3 incógnitas en un pórtico plano. Así que por cada barra tenemos 3 incógnitas. Ahora analicemos un nudo cualquiera. Por ejemplo, este. Me llevo el nudo para acá. ¿Y qué vamos a tener? Que a ese nudo van a llegar esfuerzos normales, cortes y momentos de las distintas barras. Estos esfuerzos normales, cortes y momentos de las barras no son otros que son los mismos que están acá, digamos. Está bien que este caso no es la misma barra, pero digamos, son las incógnitas de las barras, no son nuevas incógnitas. Y por cada nudo podemos plantear 3 ecuaciones. Podemos plantear fuerzas verticales en el nudo, fuerzas horizontales en el nudo y momentos en el nudo. Por lo tanto, un nudo o un nodo, digamos, implica 3 ecuaciones. ¿Qué otras incógnitas tenemos en nuestro problema? Las reacciones de vínculo externas. Un empotramiento restringe 3 movimientos. Restringe el desplazamiento vertical, restringe el desplazamiento horizontal y restringe los giros. Restringe W, restringe U y restringe θ. Entonces, a cambio, tendrán que aparecer las magnitudes estáticas que permiten restringir esas magnitudes cinemáticas. Tenemos como incógnita la reacción vertical, la reacción horizontal y el momento, la reacción momento. En un apoyo móvil tendremos una reacción en dirección al apoyo móvil
Pero a fin de cuentas, ¿qué significa esto? Que por cada vinculación, vamos a llamarlo por cada restricción, que es un vínculo, por cada restricción de vínculo, tenemos una incógnita. Una incógnita por cada restricción. Un empotramiento tiene 3 restricciones, un apoyo móvil tiene una, etc. ¿Qué es lo otro que podría aparecer en una estructura? Que acá está muy mal dibujado, vamos a emprolijar el dibujo. Es una articulación. Si vamos a analizar esa articulación de cerca, ¿qué color puedo usar? Azul. Vamos a llevarnos esta articulación aquí. Fíjense que la articulación está en la barra. ¿Sí? No está en el nodo, sino que está en una de las dos barras. ¿Qué me dice la articulación? ¿Qué es una articulación? Obviamente libera el giro relativo, ¿no? Para liberar el giro relativo, lo que estoy diciendo a escondidas es que el momento en este punto es 0. En la barra, ¿sí? Por lo tanto, una articulación, ¿qué es lo que está haciendo? Está eliminando, las articulaciones vamos a ponerles L, está eliminando una incógnita. ¿Sí? Así que, si el grado de periodicidad es el número de incógnitas menos el número de ecuaciones, ¿a qué llegamos? Que tenemos 3 incógnitas por barra. Tres incógnitas por barra menos la cantidad de articulaciones que hay. Estas son las incógnitas internas. Después tengo las incógnitas externas, que van a ser las reacciones de vínculo. Así que tenemos el número de vínculos. Ahí tenemos el número de incógnitas totales. Restamos el número de ecuaciones, que son 3 por la cantidad de nodos. Y tenemos para pórticos planos cómo calcular el grado de plasticidad de una estructura. Veamos, por ejemplo, la estructura que dibujé ahí. ¿Cuántos nodos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nodos. ¿Cuántas barras hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barras. ¿Cuántos vínculos hay? 3, 1, 3 son 7. 7 vínculos. ¿Y cuántas articulaciones hay? Una. No sé por qué está en forma de arco iris o de galaxia. Acepten los colores como vengan. Somos gente libre. Así que reemplazando tenemos 3 por 6 menos 1 más 7 menos 3 por 7. ¿Y cuánto da esto? Es una buena pregunta. Esto da... Repito cada término de la ecuación, sí. Es 3 veces el número de barras
menos una vez el número de articulaciones, más la cantidad de restricciones de vínculo o de reacciones de vínculo, menos 3 veces el número de nodos. ¿Ahí estamos? Bien. Y entonces esto da 3 por 6, 18, menos 1, 17, más 7, 24, menos 21, 3. 3. Alguien que me chequee las cuentas, por favor. Por lo que veo está bien, son 3, sí. Si lo quieren hacer a la antigua, fíjense que esto es un problema de... Voy a dibujarlo acá chiquito. Porque a veces no está mal tampoco hacer un chequeo, digamos, analítico de esto. Yo les recomiendo siempre hacer la ecuación porque es lo más fácil que hay, contar nodos, contar barras y hacer la cuenta. Pero fíjense que esto es un problema de 2 chapas. Donde esta me alcanzaba que se puede resolver con un arco a 3 articulaciones. Así que este apoyo móvil me está sobrando, el giro acá me está sobrando, y el giro acá me está sobrando. Me sobran 3 reacciones de vínculo, por eso 3. Pero eso es, puede llevar a errores, hay que estar canchero con el análisis cinemático, que igual viene bien. Pero si cuentan barras, cuentan nudos, no le van a errar nunca. Espero. Nos vendría bien que salga esto. ¿Se entiende cómo calcular el grado de hiperelasticidad de un pórtico? Perdón, te interrumpo un segundo. Sí. Dos cosas, esto sepan que ahí está subido el apunte de método de incógnitas estáticas en el campus, así que esto también está explicado. Cualquier duda que quieran repasar lo pueden volver a ver ahí. En la encuesta nos marcaron que cuando íbamos copiando el pizarrón, sobre todo en las mesas de consultas, a veces borrábamos muy rápido, así que siéntanse libres de decirnos, por favor, volver para atrás un toque, así terminan de copiar. Y después, no sé, Santi, si querés decirle lo de la vinculación aparente y cuando llega cuando hay más de una barra llegando a la articulación. Dale, ahí lo comento. Bien. Contesto primero, diferencia entre nodo y articulación. Nodo es todo punto de unión entre todo inicio y fin de barra es un nodo. ¿Sí? Otra vez. Esto es un nodo porque ahí arranca una barra y termina otra. Acá también, acá también, acá también, acá también. Todo esto son nodos. Los nodos, en general, aportan vinculaciones rígidas. No permiten giros relativos, no permiten desplazamientos relativos, no permiten cizallas relativas. Una articulación es la liberación del giro relativo en uno de los extremos de barra. Entonces, yo puedo tener dos barras con un nodo y puede o no haber una articulación en una de esos extremos de barra, que esa articulación lo que me está diciendo es el momento acá vale 0. A cambio, libera el giro relativo. Pero un nodo es cualquier inicio y fin de barra. Bien. Como les dijo recién Darío, acá hay que comentar dos cosas que vale la pena. Uno, respecto a cómo contabilizar articulaciones. Es muy común que dibujemos algo así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una articulación una articulación dibujada sobre el nudo en vez de dibujada sobre las barras? Bueno, para eso hagamos un zoom
¿Qué me está diciendo que una articulación de este estilo? Que el momento acá es 0, tanto acá, como acá, como acá, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Entonces, esa articulación que dice que en el nudo no hay momentos, si yo lo miro con un zoom, lo que me está diciendo es que yo tengo un nudo y tengo dos articulaciones. No están las tres barras articuladas. ¿Sí? Fíjense que si esta barra tiene momento 0 y esta barra tiene momento 0, cuando yo haga suma de momentos, el momento este verde necesariamente tiene que valer 0. ¿Ahí me siguen? La falta de un sí rápido me imagino que significa que no. Ah, bueno, ahí hay un sí. Bueno. Entonces, ¿qué significa? Que el número de articulaciones L va a ser siempre menor al número de barras que llegan al nodo menos 1. Fíjense que si un nodo está articulado completamente, con 3 barras llegando, equivale a 2 articulaciones. Y en el caso anterior teníamos 2 barras llegando, y entonces la articulación esa contabilizaba como 1. Si yo tengo entonces 7 barras, o no sé cuántas dibujé ahí. ¿Cuántas dibujé? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barras. Y el nodo, digo que están articulados. Entonces, esta articulación cuenta como L igual a 6 menos 1, como 5. ¿Cómo identificar qué barras están articuladas y cuáles no? Vos decís en este ejemplo que acabo de hacer, ¿cómo decirlo? Es indistinto. Si yo dibujo esto, fíjate que lo que me está diciendo las articulaciones es que los momentos en todos los extremos de barra es 0. Es decir, que eso que dibujé ahí es idéntico a esta. Vamos a ver si lo puedo poner con los mismos colores. Pero estoy haciendo boludeces. Perdonen. Eso es idéntico a esto y es idéntico a esto. En los tres casos, el resultado es el mismo. En los tres casos, los momentos valen 0. L siempre va a ser L por nodo, ¿no? L en cada nodo. Siempre va a ser menor o igual a eso. Si yo tengo este ejemplo, voy a dibujar de nuevo las 6 barras. Y el nodo y la articulación la dibujo ahí. Acá L vale 1, porque hay solo una barra articulada con momento 0. Si yo te estoy diciendo que el nudo está articulado, es decir, que todas las barras tienen momento 0, entonces L va a ser esa cuenta número de barras menos 1.
¿Sí? A ver las dos preguntas. Según lo que determine como articulado, me van a cambiar las cuentas. No necesariamente, justamente, si el momento acá es 0 y el momento acá es 0, por default el momento acá es 0, así que las cuentas que puedes plantear son las mismas. Es equivalente. En Atenea lo de articular todas las barras hay que respetarlo. Efectivamente, en cualquier software de cálculo uno no puede articular todas las barras. Lo que estás diciendo con eso es que L no puede ser igual al número de barras. Siempre tiene que haber al menos una barra que llegue al nodo sin articularse. Por eso esta cuenta termina dando ese -1, es lo que hace que siempre haya una barra sin articular cuando el nudo está realmente articulado. Ramiro, si no me equivoco, te perdí en estos dos ejemplos. Fíjate, en el ejemplo de abajo, la única barra que tiene momento 0 es esta de ahí arriba, que está articulada justo antes de llegar al nodo. Entonces, L es 1 porque hay una articulación. En el ejemplo de arriba, todas las barras tienen momento 0. Por eso la articulación está dibujada en el nodo. Pero entonces ahí termina aplicando lo que vimos acá. Que dibujar una articulación en el nodo es lo mismo que articular todas las barras salvo una. Entonces, esa articulación del nodo cuenta como 5 articulaciones, que es 6 barras menos 1. ¿Sí? Bien. Hago un último comentario de grado y plasticidad. Voy a darlo solo para pórticos planos. Si quieren leer cómo es la cuenta en un reticulado o en un emparrillado, por favor lean el apunte. Porque si no, no vamos a llegar con el tiempo, me parece. Fíjense que el grado de periodicidad es una cuenta, pero no me está diciendo nada respecto a si la estructura es estable o no. Y para eso voy a mostrarles un ejemplo muy sencillo. Me imagino que alguna vez agarraron una... ¿Vieron en los picapiedras que tienen, o cuando llevaron las piedras para construir las pirámides en Egipto? ¿Qué hacían? Tenían una tabla de madera, la apoyaban sobre rodillos, le iban empujando y después iban poniendo rodillos uno delante del otro para poder transportar las piedras sin rozamiento. Fíjense, si ustedes hacen la cuenta acá de grado de periodicidad, ¿cuánto les da? ¿Quién se anima? El primero que lo pone, no sé, lo saludo. Efectivamente, la cuenta da 2. Si quieren hacer la cuenta como la vimos antes, ponemos los nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. 1, 2, 3, 4, 5 barras. 5 reacciones. Da 2. Ahora bien, como ahí ya me comentó Joaquín y Mariano Testa, esto en realidad es un mecanismo, pues inestable, como prefieran llamarlo. ¿Por qué? Pues si yo a esto le pongo una fuerza F, la toma Magoya, esto se mueve. ¿Sí?
Incluso se mueve con masa por aceleración porque aplica la ley de Newton. Entonces, no alcanza con hacer el cálculo de GH. En realidad, lo primero que hay que hacer, primero, hace un análisis cinemático y se aseguran que sea estable. Y segundo, una vez que se aseguraron que es estable, ahí sí ya pueden calcular el grado de hiperelasticidad. Fíjense igual que no significa, una estructura inestable puede tener solución igual. Si no existiese la fuerza horizontal y a cambio hubiese solo una fuerza vertical, yo podría resolver la estructura. Y es más, es hiperestática para cargas verticales y es un mecanismo para cargas horizontales. Entonces, por favor, revisen primero siempre que la estructura sea estable y una vez que es estable, asegúrense del grado de hiperelasticidad. Casos típicos de estructuras inestables, se los dibujo acá chiquitos. Uno típico es una articulación con un apoyo móvil. Esto se puede mover. ¿Podés volver a hacer el cálculo para que dé 2? Sí, ahí lo hago. Esto es una típica estructura inestable. Una biela con apoyo móvil en vez de fijo. Y el otro, y bueno, casi todos los que se van a encontrar van a ser de este estilo. Un conjunto de apoyos móviles que siempre falta alguna de las otras restricciones. La cuenta, sí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Son 5 barras. 1, 2, 3, 4, 5 barras. No hay 0 articulaciones. Y hay 5 vínculos. Así que GH es 3 por número de barras, menos L, más NB, menos 3 el número de nodos. Esto es 3 por 5, más 5, menos 3 por 6. Esto es 4 por 5, 20, menos 18, 2. Bien. Esto es básicamente todo lo que hay para decir de grado de hiperelasticidad. Hay en el campus un ejercicio, una serie de ejercicios para chequear que estén haciendo bien las cuentas. Si se fijan, una vez que lo terminan, no solo les dice la respuesta correcta, sino les dice cómo calcularla. Digo, está justificado, así que si a alguno no le sale, pueden verificar ahí que esté bien o mal. Bueno, ya sabemos detectar entonces una estructura hiperestática. Entonces, el siguiente paso es, ¿puedo decir el nuevo caso típico? El caso típico es esto. Una articulación y un apoyo móvil que está orientada en el sentido de la articulación. Eso permite que rote la pieza. Es lo mismo que pasa en un arco atrás de articulaciones cuando las articulaciones están alineadas, o cuando se unen los polos de rotación cuando se unen polos de rotación. Acá los tres apuntan al infinito, al impropio. Son los casos típicos. Entonces, antes de que me explote esto, voy a por un segundo abrir uno nuevo porque me va a explotar. Ahí va, una hoja en blanco. Qué placer. Vamos a empezar a hablar entonces de cómo empezar a resolver estas estructuras hiperestáticas. Cuando esto me diga que puedo. Bien. Entonces, vamos a empezar con el método de las incógnitas estáticas.
También se lo llama método de las fuerzas. También se lo llama método de flexibilidad, de las flexibilidades. Y se lo llama también método de los desplazamientos compatibles. Tiene 80 millones de nombres según como quieras verlo. El nombre no importa. El chocolate tiene gusto a chocolate con cualquier nombre. Lo mismo este método. Así que veamos cuál es la idea detrás de esto. Otra vez, la idea de hoy es que sea lo más práctico posible, digamos. La teoría la pueden leer en el apunte. Tratemos de que se entienda el concepto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar qué es una coordenada. Ya vieron que una vez definida una coordenada, queda definida una magnitud estática, o también llamado fuerza generalizada, que puede ser un momento, una fuerza vertical, una fuerza horizontal, un par momento, un par de fuerzas, todo lo que sea relacionado con magnitudes estáticas y todo lo que es una magnitud cinemática o un desplazamiento generalizado. Desplazamiento generalizado puede ser un desplazamiento, un giro relativo, un giro, etc. Entonces, vamos a dibujar una típica coordenada. Está definida una coordenada, queda definida por una magnitud estática, una magnitud cinemática y un punto de análisis. Es decir, está asociada a un punto de la estructura particular. Entonces yo vengo, por ejemplo, voy a analizar este punto de la estructura y yo tengo una coordenada posible es analizar una fuerza vertical, que será la estática, la magnitud estática es una fuerza, la magnitud cinemática será el desplazamiento, y el punto de aplicación es efectivamente el punto donde estoy analizando la fuerza y el desplazamiento. Fíjense que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Es decir, un trabajo siempre es el producto de la magnitud estática con la magnitud cinemática en esa coordenada. ¿Ahí me siguen? Bien. Entonces, una fuerza hace trabajo con un desplazamiento. Un momento está en el apunte si quieren ver la deducción, pero un momento aplicado hace trabajo con un giro absoluto. Así que ahí otra coordenada es momento aplicado, giro absoluto. Otra coordenada posible es una solicitación momento, que queda representada por este par de fuerzas, este par de pares, y la coordenada asociada a una solitación momento es el giro relativo. Fíjense que lo dibujo con el mismo sentido horario. Lo que estaba, esto gira antihorario y esto gira antihorario. El momento gira horario, el giro asociado gira horario. Así que esto es un giro relativo, este es el giro relativo asociado a esta solitación momento. Puedo hacer lo mismo para la solitación corte, que si me sale bien el dibujo es un milagro. Vamos a probar. En el apunte está hecho y creo que me va a salir mejor acá que en el apunte. Un corte positivo, nosotros lo dibujamos. Corte positivo sería esto, porque están dibujadas las reacciones del corte. Y por lo tanto la deformación queda así. Ese desplazamiento relativo es
la magnitud cinemática asociada a la magnitud estática corte. Y por último, la otra opción es la normal. Un esfuerzo normal está asociado a un acortamiento o alargamiento relativo, un desplazamiento relativo en términos axiales. ¿Sí? Estas son todas las coordenadas que vamos a manejar. Siempre que tenga una duda es la fuerza con qué trabaja, con un desplazamiento, el momento con un giro absoluto, la solitación momento con un giro relativo, el corte con un desplazamiento relativo, la normal con un desplazamiento relativo axial. Bien, eso define a una coordenada. Ya sabiendo que es una coordenada, vamos a lo primero que es realmente sobre el tema que vamos a ver hoy, que es ¿qué es una flexibilidad? Como dato de color, a ver, la cantidad de palabras que usamos en la vida cotidiana que se originaron en la ingeniería es impresionante. Flexibilidad, rigidez, resiliencia, tenacidad. A los psicólogos les encantan esas palabras. Y todas esas palabras las inventaron los ingenieros para explicar estructuras. Fueron adoptadas por la psicología y le encontraron, la verdad, cosas bastante ingeniosas. Flexibilidad es algo que es una persona que justamente puede moldearse. Bueno, en estructuras, ¿de dónde salió la palabra flexibilidad? De flexar, que significa curvar. Entonces, algo flexible es algo que es fácil de doblar, algo que es fácil de deformar. Entonces, vamos con un ejemplo, por ejemplo. Yo tengo una viga simplemente apoyada de longitud L que tiene una fuerza P en el centro de tramo. Me interesa calcular el desplazamiento delta en el centro de tramo y me interesa calcular el giro tita en el apoyo izquierdo. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos para calcular desplazamientos? Lo más fácil es aplicar el teorema de las fuerzas virtuales, TFB, donde ¿qué es lo primero que hacemos? Definimos un sistema equilibrado, la deformación real, que es el sistema con las fuerzas reales que están actuando en la estructura. Eso me da un diagrama de momentos de este estilo que vale P por L sobre 4. Ahora, para calcular delta, que vamos a ver qué es vamos a llamarla a esta la coordenada 1 y a esta la coordenada 2. Ya que estamos hablando de coordenadas, usémoslo. Si yo quiero calcular un desplazamiento en la coordenada 1, tengo que crear un sistema equilibrado con una fuerza unitaria en esa misma coordenada. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Esto genera un diagrama de momentos que vale L sobre 4. Y yo puedo obtener entonces delta aplicando TTB o TFB, digamos, para ser más precisos. La variación del trabajo es igual a la variación de la energía interna de deformación. La variación del trabajo es más 1 por delta. Y la variación de la energía de deformación, como lo único que hay es momento, es la integral de el momento de la deformación real dividido EI por el momento del sistema equilibrado 1 diferencial X integrando en todo L. Esta integral
no quiero equivocarme cuánto es 1 sobre EI, 1/3 de P por L sobre 4, L sobre 4, L. Es decir que delta es igual a P por L al cubo sobre 48. Fíjense que esto es un problema elástico lineal. Entonces, fíjense qué pasa. El diagrama de momentos es proporcional a P. ¿Sí? Es lineal con P. Y cuando uno aplica TTB, entonces se encuentra con que delta es lineal con P también. ¿Sí? Es proporcional a P. Entonces yo podría escribir delta en términos de una constante multiplicada delta debido a P, digamos, delta debido a P, es una constante multiplicada por el verdadero valor de P. ¿Sí? Esta constante F se la conoce como flexibilidad. ¿No faltó EI en el dominador? Sí, efectivamente me comí el EI. Gracias. Sí, sí, me comí el EI. Entonces, esta F, si se fijan, es L cubo sobre 48 EI. Si yo quiero calcular el giro, tengo que plantear un sistema equilibrado 2. Que tendrá una fuerza unitaria en la coordenada 2. Más 1. Fíjense que si yo dibujé los giros horarios, el momento que aplico es horario. El diagrama de momentos que se genera es un diagrama triangular de valor más 1. Y si aplicamos TTB, ¿qué obtenemos? Que la variación del trabajo externo es la variación de la energía interna de la información más 1 por θ es la integral del momento de la deformación real debido a EI, que es la curvatura del problema. Y M del sistema equilibrado 2 diferencial X en todo el L, donde MS de 2 es el momento virtual. Esta integral también está tabulada y es 1 sobre EI, 1 más 0,5 dividido 6 por 1, que es el momento virtual, por P por L sobre 4 por L. Es decir que el θ es, ¿cuánto da esto? P por L cuadrado sobre 16. EI. Fíjense nuevamente, es lineal con P. ¿Por qué? Porque es un problema elástico lineal. Entonces yo podría obtener que θ, yo podría escribir θ en θ de P, debido a P, como una flexibilidad F multiplicado por el verdadero valor de P. Y ahí obtenemos que F no es otra cosa que L cuadrado sobre 16 EI. Bien. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, fíjense. Θ. La flexibilidad es con el término. La flexibilidad siempre es con el término que no es lineal. No, no entiendo la pregunta.
¿Puedo decir porque L justo da al cuadrado? No necesariamente. Siempre la flexibilidad es... Ahora iba a decir la definición precisa, pero fíjense, fíjate qué cuenta estoy haciendo ahí. F en este caso fue θ debido a P, debido al verdadero valor de P. Es decir, que es lo mismo que el θ debido a una fuerza unitaria. El desplazamiento de P, esta flexibilidad, no era otra cosa que el desplazamiento debido a P dividido el verdadero valor de P. Es decir, que es lo mismo que el desplazamiento producido por una fuerza unitaria. Entonces, para ser formales, nosotros teníamos θ ¿qué era? Era una magnitud cinemática en la coordenada 2. Delta era una magnitud cinemática, es un desplazamiento, en la coordenada 1. Y P, que ahora vamos a ponerle directamente más 1, es una magnitud estática en la coordenada 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una flexibilidad? Una flexibilidad que es F y J es el desplazamiento generalizado, es decir, la magnitud cinemática, es decir, un desplazamiento, un giro relativo, lo que esté definido por su coordenada. Es el desplazamiento generalizado en la coordenada y debido a una fuerza generalizada unitaria en la coordenada J. Es decir, una fuerza aplicada, un momento aplicado, un solitación-momento, solitación-corte, etc. Pero unitaria, es decir, es un desplazamiento por unidad de fuerza. Fíjense en el ejemplo anterior, entonces. Yo podría decir F11. F11 significa desplazamiento en coordenada 1. Díganme si la letra se entiende, si no escribo más lento, porque sé que mi letra es un espanto, pero avísenme ustedes, por favor. Es un desplazamiento en la coordenada 1 debido a una fuerza en la coordenada 1. Si ustedes miran, una fuerza en la coordenada 1 es esta deformación real, donde particularmente P es unitario, y el desplazamiento en la coordenada 1 no es otra cosa que delta. Así que F11, en este ejemplo, por ejemplo, era L cubo sobre 48EI. ¿Y cuál es la otra flexibilidad que calculamos recién? Fue el giro debido a una fuerza en el centro de tramo. El centro de tramo era la coordenada 1, el giro era la coordenada 2, lo que yo acabo de calcular era F21. Giro en la coordenada 2
debido a una fuerza en la coordenada 1. Esto valía L cuadrado sobre 16E. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, fíjense que la cuenta es... No entiendo por qué aclarás que sea unitaria. Porque yo dije, que la flexibilidad es el valor del desplazamiento debido a una carga dividido el verdadero valor de esa carga. Imagínate, si yo hago el desplazamiento debido a una carga unitaria, dividido el valor de la carga unitaria, me da directamente que es el valor debido a la carga unitaria. ¿Por qué la gracia es que la carga sea unitaria? Porque eso te da cierta forma, un cierto valor comparativo, digamos. Para la misma fuerza, algo más flexible se desplaza más. Que tiene sentido porque así es lo mismo que entendemos de toda la vida de algo flexible. Ahora, fíjense cómo calcular flexibilidad. Vamos a ponerle título a esto porque vale la pena que lo hagamos. ¿Cómo vengo de tiempo? Complicado. ¿Cómo calcular flexibilidades? Rápidamente. F, I, J. ¿Sí? Yo tengo mi estructura cualquiera. Por ejemplo, esta. Y yo defino que mi coordenada, esta es mi coordenada I, y yo defino que esta es mi coordenada J. ¿Hasta ahí estamos? Supongo que sí. Entonces yo tengo un sistema equilibrado I que va a tener una magnitud estática unitaria en la coordenada I, es decir, un momento más 1 acá. Y genera este diagrama de momentos. ¿Sí? Y por otro lado tengo un sistema equilibrado J que va a tener una fuerza unitaria en la coordenada J. Esto vale L sobre 4. ¿Sí? Entonces, fíjense, F y J. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Los desplazamientos en la coordenada I. Es decir, que la deformación real está en el sistema I. Y yo quiero calcular esos desplazamientos, perdón, al revés. No, está bien. Yo quiero calcular los desplazamientos en la coordenada I. Al revés, sí, está bien. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. F, I, J. Yo quiero calcular los desplazamientos en la coordenada I. Para calcular los desplazamientos en la coordenada I, yo me genero un sistema virtual con una fuerza generalizada en la coordenada I. Es decir, que el sistema equilibrado es el sistema I. ¿Sí? ¿Ahí me siguieron? Bien. Y por otro lado,
ese desplazamiento que yo quiero calcular es debido a una magnitud estática en la coordenada J. Es decir, que yo estoy analizando los desplazamientos debidos a la fuerza en la coordenada J. Es decir, que mi deformación real es el que está en el sistema J. ¿Sí? Lo repito. F y J, por definición, es el desplazamiento generalizado en la coordenada Y debido a una fuerza generalizada en la coordenada J. Es la definición. Por ejemplo, en el ejemplo que mostré al principio, lo miro acá un segundo, la coordenada 1 es la coordenada 1 la que está relacionada a desplazamientos y fuerzas en el centro de tramo, la coordenada 2, giros y momentos en el apoyo. Entonces, la flexibilidad 2, 1 es el desplazamiento en la coordenada 2, es decir, el giro en el apoyo, debido a una magnitud estática en la coordenada 1, es decir, es el giro en el apoyo debido a una fuerza en el centro de tramo, unitaria. Entonces, si yo quiero calcular el desplazamiento en la coordenada Y, ¿yo qué tenía que hacer? Poner en la coordenada Y una magnitud estática unitaria, que es esto de acá. Es decir, que el sistema equilibrado que invento es el sistema Y. Por otro lado, yo estoy calculando ese desplazamiento debido a una fuerza unitaria en la coordenada J. Es decir, que el sistema real en el que se generan las deformaciones es el sistema J. Entonces, la deformación, si yo tengo F y J, la deformación real es J y el sistema equilibrado es I. ¿Sí? Bien. Y por lo tanto, si aplico el trabajo del teorema de las fuerzas virtuales, F y J va a ser la integral en toda la barra de MJ dividido EI por MI diferencial X más lo mismo para la normal, lo mismo para el momento torsor, etc. No lo completo porque tampoco quiero... Pero son básicamente los diagramas debido a J, del sistema J, por los diagramas del sistema I multiplicado por EI. ¿Ahí me siguen? ¿Vamos bien? Dice MJ, sí, perdón. MJ. Entonces, fíjense algo interesante. F y J, es decir, la deformación real es J y el sistema equilibrado es I. Y si yo les pido FJI, ¿cuál es el sistema equilibrado? Efectivamente, es J. Y la deformación real es I. Por ejemplo, F12 sería el desplazamiento en el ejemplo anterior, sería el desplazamiento. F12 sería el desplazamiento en el centro de tramo debido a un momento aplicado en la coordenada 2. Pero fíjense que entonces FJI es la integral en L de MI sobre EI MJ, diferencial X, más la integral en toda la barra de NJ sobre EA por NI, diferencial X, más y los términos de momento torsor y los momentos, los de corte, si quieren considerar el corte, etc. Entonces, fíjense, van a estar de acuerdo conmigo, espero, que estas dos integrales son exactamente idénticas, ¿no? ¿Lo ven?
Por lo tanto, FIJ es igual a FI. Y esto se lo conoce como primer teorema de reciprocidad o teorema de reciprocidad de flexibilidades. Y es un dato muy poderoso. No sé si alguien se lo hubiese planteado en su cabeza, pero que un momento en el apoyo genera un desplazamiento en el centro de tramo que es igual al giro que se genera en el apoyo debido a una fuerza en el centro de tramo, la verdad es medio mágico. Y es así. Entonces, sí, es igual, es al revés. Como es indistinto, me distraje, pero sí, es NJ, NI. Gracias. Entonces, para cerrar lo que es una flexibilidad, vamos a diferenciar flexibilidad directa de flexibilidad cruzada. Si yo tengo F y J, si J es igual a I, yo tengo F y I. Eso es una flexibilidad directa. Si J es distinto de I, yo tengo F y J, que es igual a FJI. Esto es cruzado, esto es directo. Fíjense que una flexibilidad directa es un desplazamiento en la coordenada debido a una fuerza en esa misma coordenada. Y una de las características de las flexibilidades directas es que FII es siempre mayor que 0. Y es lógico, porque fíjense, voy a completar esta tabla. FII. La deformación real es I y el sistema equilibrado es I. Y si yo vengo a la cuenta, estoy multiplicando el momento I consigo mismo. Es decir, es el momento I al cuadrado. El cuadrado de cualquier función es positivo, entonces los términos son siempre positivos. FI, I siempre es mayor que 0. Las flexibilidades directas son siempre positivas. De las flexibilidades cruzadas, en principio no puedo decir nada, pero sí sé que son E y J es igual que JI. ¿Sí? Sí. Fíjate que FII es la integral en toda la barra de m en el sistema I por EI por m en el sistema I diferencial X más la integral en toda la barra de NI dividido EA, que es la deformación del sistema I, por NI, que es el sistema virtual I, también en este caso, porque coinciden, diferencial X más todo lo demás. Uno mira esto fijo y se encuentra con que es MI al cuadrado. Uno mira esto fijo y se encuentra que es NI al cuadrado. Por lo tanto, este término es mayor que 0, este término es mayor que 0, las flexibilidades directas son siempre mayores que 0. Si un término les dio negativo en la flexibilidad directa, están haciendo las cuentas mal. La forma más fácil de chequear es que todas las cosas estén sumando. Bien. Sabemos qué es una estructura hiperestática. Sabemos lo que es una flexibilidad. Vimos el teorema de reciprocidad de flexibilidades. Les comento nomás. Una flexibilidad directa no podría ser nunca negativa, porque significa que vos empujás para abajo y se levanta. Digamos, no tienes.
Digo, no puede ser nunca que yo aplique una fuerza acá y la estructura suba. Claramente tiene que bajar. Por eso una flexibilidad directa es siempre positiva. Sabemos que es una flexibilidad, sabemos calcular un grado de periodicidad. Tratemos de completar en esta media hora de queda, espero llegar, cuál es la ecuación fundamental del método. En la práctica podrán ver, espero, un ejercicio y después en las clases que siguen empezaremos a ver algunos casos particulares. Pero arranquemos. Yo tengo una estructura hiperestática. Por ejemplo, esta de acá. ¿Es estable? Sí. Si hacemos un análisis cinemático rápido, es una chapa empotrada, es estable. Calculémosle el grado de hiperestaticidad GH. Son 3 nodos, son 2 barras. No hay articulaciones y hay 5 vínculos. Efectivamente, da 2. ¿Qué significa 2? Como hablamos antes, significa que el número de incógnitas es 2 veces más que el número de ecuaciones. Dicho de otra manera, hay 2 incógnitas que no sirven para nada en términos del equilibrio, ¿no? Si esto tuviese en vez de 5 vínculos, 3, perdón, tuviese 3, sería un isostático, podría resolverlo. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo vengo con un hacha y me afano el comegiro y lo convierto en un apoyo fijo. Y vengo acá a lo bruto y genero una articulación. Vengo acá y mi estructura quedó así. ¿Cuál es el grado de hiperestaticidad de esta estructura? Efectivamente es 0. Convertí el problema en un isostático. Fíjense que son 2 vigas simplemente apoyadas. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Vamos a dibujar la misma estructura de antes. Con el empotramiento me alcanzaba, ¿no? Así que yo puedo venir, volar este apoyo móvil, volar este apoyo móvil, y me quedaría una barra empotrada. Entonces, yo puedo, eliminando restricciones, yo puedo pasar de una estructura hiperestática a una estructura isostática. Esta estructura isostática que uno genera, esta por ejemplo, o esta, se las conoce como sistema fundamental. Esta es una opción, esta es otra. Fíjense que se pueden armar casi infinitos sistemas fundamentales que se les ocurra. ¿Se entiende qué es un fundamental? Bien. Entonces, fíjense.
Yo tenía mi estructura original. Y yo ahora tengo un sistema fundamental. Por ejemplo, este de acá. ¿Son iguales? No, no son iguales, así como está, ¿no? Fíjense que en este punto el desplazamiento es 0, porque hay un apoyo móvil. En este punto el desplazamiento es 0, porque hay un apoyo móvil. Y esto acá se podría desplazar, y esto acá se podría desplazar. No son equivalentes, así como está. Pero yo lo que puedo hacer es reemplazar la restricción que generaba ese vínculo por los valores que tienen esas fracciones que no conozco. Pero si yo conociese las fracciones, yo puedo reemplazar la restricción por la reacción de vínculo generando el mismo efecto. ¿Ahí estamos de acuerdo? Bien, no me acuerdo si ese sí ya estaba de antes o es nuevo. Vamos a suponer que sí. Entonces, ¿cómo puedo conocer estas reacciones de vínculo? Pensémoslo. Vamos a agarrar entonces un ejemplo y vamos a resolver un ejemplo que muestre el problema. Espero llegar en 15 minutos. Yo tengo una viga empotrada con estos dos apoyos, con una carga Q. Esto mide L, esto mide L. Chequeo por un segundo que sea el mismo ejercicio que tengo resuelto, porque si no se complicaría. Bien. Propongamos un fundamental. Y voy a ir anotando acá los pasos. 1. Sistema fundamental. Bien. Voy a usar de sistema fundamental una viga simplemente apoyada que mide 2L. ¿Sí? ¿Qué hice para eso? Para generar este sistema fundamental, me aparecieron dos incógnitas, que es el momento en el empotramiento que no conozco y la fuerza en la reacción de vínculo en el centro de tramo que no conozco. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo puedo aplicar el principio de superposición de efectos y decir que una estructura hiperestática con esa carga Q es lo mismo que cargar mi fundamental con una carga Q, cargar mi fundamental con la reacción de vínculo que no conozco, más 1, digamos, multiplicado por el verdadero valor, que es x1 que no conozco, más el fundamental cargado con una fuerza unitaria en el centro de tramo más 1, que está asociado a la reacción de vínculo x2, multiplicado por el verdadero valor de x2. ¿Eso lo pueden ver?
¿Se dan cuenta que puedo aplicar esta superposición de efectos? Qué bueno. Entonces, el vínculo de la derecha es móvil, sí. No, sí, si no seguiría siendo hiperestático el problema. Entonces, fíjense, yo tengo un sistema cero, que es el fundamental, con las verdaderas cargas de la estructura. Esto tiene un diagrama de momentos parabólico, donde en el centro de tramo vale Q por 2L al cuadrado sobre 8, Q por L cuadrado sobre 2. Fíjense que es un isostático, así que lo puedo resolver muy fácil. Tengo un sistema 1, que es el que tiene el momento incógnita unitario, más 1. Esto es un diagrama triangular. Ahí va, 1. Y tengo un sistema 2. Perdón, me sigo olvidando los apoyos móviles. Ahí va. Un sistema 2 que tiene una fuerza unitaria en el centro de tramo que está asociada a la reacción de vínculo X2 que no conozco. Pero yo puedo escribirla unitaria y después multiplicarla por el valor. Y esto vale P por L sobre 4, pero L es 2L, así que esto es L sobre 2. ¿Sí? Tenemos estos tres sistemas. Entonces veamos. El empotramiento restringe el giro, ¿no? Como el empotramiento restringe el giro, yo sé que en el hiperestático el giro es 0. En donde está el empotramiento. Donde yo saqué el vínculo, yo sé que en realidad vale 0 el desplazamiento. Donde yo saqué el apoyo móvil, yo ya sé que el efecto hiperestático que es 0, porque el apoyo móvil no se puede desplazar verticalmente. Así que en el hiperestático yo conozco los desplazamientos. ¿Qué pasa en los tres términos del fundamental? Yo tengo un isostático al que por TTB le puedo calcular el desplazamiento en el centro de tramo. Lo puedo calcular, ahora no sé cuánto es en este momento, pero lo puedo calcular. Y puedo calcular este giro. En el sistema con el momento aplicado, es un isostático, tengo los diagramas, puedo calcular tanto el giro como el desplazamiento del centro de tramo. Y fíjense que esto es L sobre 2 y Q por L cuadrado sobre 2 porque L vale 2L, perdón. Dibujé el 2 y no la L. Ok. Y acá viene lo interesante. Fíjense. Desplazamiento en el centro de tramo debido a un momento unitario. Y espero que acá, me gustaría que alguien se dé cuenta qué es. El que me lo dice, logra que la clase dure 5 minutos menos. Así que es un golazo el que lo dice. Es un desplazamiento en una coordenada debido a una fuerza en otra coordenada. ¿Qué es? Es la flexibilidad cruzada, sí señor. Es la flexibilidad 2, 1. Es la flexibilidad en la coordenada 2 debido a la fuerza en la coordenada 1. Y este giro de acá no es otra cosa que la flexibilidad directa 1, 1.
Y si voy al tercer sistema, esto se va a deformar algo así. Es un isostático, lo puedo calcular. Me aparece este desplazamiento debido a la fuerza unitaria, que es la flexibilidad 2,2. Y me aparece este giro en el apoyo debido a una fuerza unitaria en el centro del tramo. Esta es la flexibilidad 2,1. ¿Están de acuerdo? ¿Todos lo vieron? Excelente. Entonces, fíjense, vamos a hacer una tablita y veamos cómo puedo calcular todas esas cosas que me aparecieron. Me apareció el efecto en el hiperestático en la coordenada 1, el efecto en el hiperestático en la coordenada 2, el efecto en el fundamental en la coordenada 1 por las causas, el efecto en el fundamental debido a la carga distribuida en la coordenada 2, la flexibilidad 1,1, la flexibilidad 1,2, la flexibilidad 2,1 y la flexibilidad 2,2. Todas estas cosas tengo que calcular. Ahora bien, estas dos son datos, porque yo saqué el vínculo, pero en el hiperestático sigue existiendo. En este caso particular valen 0, no necesariamente, en este caso particular valen 0, pero en fin de cuentas son datos. ¿Se dan cuenta que son datos? Bien. ¿Y cómo voy a calcular todas las demás? Por trabajo del teorema de las fuerzas virtuales. Para eso lo vimos tantas veces. Entonces, ¿qué voy a tener que definir? La deformación real y el sistema equilibrado para calcularlos. A sub 0,1, ¿qué es? A01 es el giro, es decir, es el giro, el desplazamiento en la coordenada 1, perdón que se me movió la pantalla, es el giro en la coordenada 1 debido a las cargas. ¿No? Entonces, ¿qué sistema es la deformación real de los tres que están ahí? ¿En qué sistema quiero calcular las deformaciones? O el desplazamiento. En el sistema 0. Yo estoy analizando desplazamientos debido a las cargas, entonces los desplazamientos están en el sistema que tiene las cargas. Y si yo quiero calcular el giro, es decir, yo quiero analizar los desplazamientos en la coordenada 1, el sistema equilibrado será el sistema 1, que tiene el momento en la coordenada 1. Y si yo quiero analizar los desplazamientos en la coordenada 2, usaré el sistema 2. Para calcularla. Y lo otro que queda es los de flexibilidades, que los hicimos arriba, los repito, flexibilidad 1,1 es desplazamiento en la coordenada 1 debido a una carga en la coordenada 1. Flexibilidad 1,2 es las deformaciones en la coordenada 1 debido a una fuerza en la coordenada 2. La flexibilidad 2,1 es un giro, un desplazamiento en la coordenada 2 debido a una fuerza en la coordenada 1 y la 2,2 es ahí. Así que estos son todas las cómo calcular todos esos desplazamientos que fueron apareciendo. ¿Y por qué me interesan esos desplazamientos? Por el principio de superposición de efectos, que es lo último que vamos a ver hoy, y después hacemos un descanso porque los estoy matando. Fíjense, ¿qué dice el principio de superposición de efectos? Que el efecto de la suma, que es mi hiperestático, es igual a la suma de los efectos de los distintos términos. ¿No? ¿Están de acuerdo?
Bien. Entonces, fíjense. El desplazamiento en el hiperestático en la coordenada 1, es decir, el giro en el empotramiento, que yo sé cuánto vale, es igual al giro en esa coordenada en el fundamental, debido a las cargas, al giro en el fundamental debido a una fuerza unitaria, es decir, F11 multiplicado por el verdadero valor de X1, más el giro que se genera debido a la reacción de vínculo X2, es que es F21 por X2. Y por otro lado, si yo quiero el desplazamiento en el centro de tramo, que era la coordenada 2, en el hiperestático la conozco y el resto las calculé. Es la suma de lo que, del efecto en el fundamental, es decir, debido a la carga distribuida, que es este A02, más lo que genera la incógnita X1, que es F21 por X1, más el efecto que genera la incógnita X2, que es F22 por X2. Si en algún momento los perdí, por favor díganme. Sí. AH son los desplazamientos generalizados en el hiperestático. Entonces, A sub H1 es el efecto en el hiperestático en la coordenada 1, AH2 es el efecto en el hiperestático en la coordenada 2. A sub 0 son los efectos en el fundamental debido a las cargas. Es decir, A sub 0, 1 es el giro en la coordenada 1 debido a la carga Q, y A02 es el desplazamiento en el centro de tramo debido a la coordenada Q, debido a la carga Q. Bien. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Puedo obtener esas fracciones. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Y me interesa que lo sepan. Es una ecuación de compatibilidad. Estoy asegurándome que los desplazamientos sean consistentes con los vínculos que hay. ¿Cuáles son mis incógnitas? Fuerzas. Generalizadas, obviamente. ¿Y cuáles son las cuentas que hago? ¿Qué cuentas estoy haciendo? Estoy calculando desplazamientos. Entonces, el sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones de compatibilidad. Las incógnitas son mis fuerzas X1 y X2. ¿Y qué cuentas hice para obtener todos los coeficientes? Hice TTB. Bueno, en el caso del hiperestático es un dato conocido, pero en todos los demás es TTB. Si yo esto lo escribo matricialmente, me queda una matriz F por un vector X más un vector A sub 0 tiene que ser igual a un vector A sub H. F es la matriz de flexibilidad. Se llama matriz de flexibilidad. ¿Y qué tiene adentro? Todas las flexibilidades. F11, F12, F21, F22. A sub 0 es el término de causa. Que en este caso será, es un vector A sub 0, 1, A sub 0, 2. Y AH es el efecto en el hiperestático, que será A sub H1 y A sub H2. Entonces, hasta acá vamos a cortar hoy acá.
después en la práctica veremos algún ejercicio. Fíjense, si yo obtengo x1 y x2, que son las incógnitas de este sistema de ecuaciones, me termina quedando x1 y x2, que ya las conozco, y la carga Q. Es decir, tengo un isostático y puedo terminar de resolver toda la estructura. Les pregunto, pensé que iba a llegar mejor con el tiempo. El ejercicio está resuelto en el apunte de cátedra y también tiene un paso a paso de cómo seguirlo. Igual en la práctica probablemente hagamos un ejercicio y hay subido en la página de YouTube, hay subido un video de un pórtico de un grado de libertad o de 2, bastante sencillo para que puedan entender cómo es esto un poco mejor. Sí, te hago, perdón, Santi, Dale. te hago dos comentarios. Están subidos, habilitamos dos videos, que uno es un pórtico plano, con una carga estática distribuida, sencillo. Mírenlo ahora, tomen su intervalo, y después podemos conectarnos con las mesas de trabajo. Tómense 10 minutos de intervalo, les va a dar para ver. Son dos videos, la segunda parte es el mismo pórtico plano, pero resuelto con cargas térmicas. Pero tienen que arrancar por la parte 1, porque hay una parte que está resuelta solo en la parte 1. Así que arranquen por ese video, que es el más largo, pero por lo menos una vez que llegan a calcular la flexibilidad de si sacan x1 y x2, después lo que queda es construir los diagramas, así que si ahí ya se quieren ir conectando a las mesas de trabajo, después lo pueden terminar de ver, la última parte, digamos, del video. Una vez que están calculadas las incógnitas, que están despejadas, ya si quieren ahí pueden pausarlo y después seguir viéndolo el resto de superposición de efectos. Eso creo que les va a salir fácil. Así que bueno, están subidos los dos videos. Miren, arranquen por el más largo, hasta que se calcule x1 y x2, y pueden después guardar la segunda parte, para verla cuando terminen las clases de consulta. Lo siguiente es la clase la semana que viene vamos a ver, hay otros videos que todavía no están habilitados, vamos a ver los casos especiales, que hacemos cuando hay apoyos elásticos, bielas, sedimentos de vínculos, ¿sí? Por ahora van a arrancar solo con cargas estáticas y cargas térmicas. Un comentario nomás. ¿Les suena algo de lo que vieron hoy? ¿De alguna materia anterior? Porque Santi dijo, bueno, vamos a ver el método de las incógnitas estáticas, esto es la nueva estabilidad 3, y tipo, eso es verdad, pero en realidad ustedes ya trabajaron con este método en estabilidad 2, ¿sí? No sé si se acuerdan, voy a tratar de compartir pantalla, a ver si me deja. Santi, Ahí ¿podés saco la hacer mía, mejor? así. Dale, Fíjate si ahora podés. ahí va, comentario cortito. En realidad todo lo que ya vieron hoy, ustedes ahora lo vieron en la forma más general, que era tipo en la forma matricial, pero seguro se van a acordar de este ejercicio de estabilidad 2. Tenían una barra empotrada, bien empotrada, y tenían un gradiente de temperatura. Bien, si se acuerdan, ¿cómo resolvían esto? Lo que terminaban haciendo era, decían, bueno, libero el empotramiento, uno de los extremos. Ahí. La barra armamos, decíamos, bueno, si yo saco el empotramiento y tengo la acción de la temperatura, entonces esta barra va a poder tener un cierto alargamiento delta L, ¿sí? Ese es el alargamiento de la barra. Y después decíamos, bueno, yo a eso le puedo sumar otro sistema, puedo armar otro sistema donde pongo una fuerza que está representando al esfuerzo normal en la barra. ¿Sí? Bueno, la vamos a poner para el otro lado. Pero es lo mismo.
Y acá poníamos una fuerza que la llamábamos X o Sosti la llamaba más 1 y después lo multiplicaban por X. ¿Bien? X era la incógnita estática y al final ustedes terminaban planteando una ecuación que era que el corrimiento, bueno, yo no tengo el lápiz y así que imagínense que eso es un lambda, sí, es lambda. El corrimiento en el hiperestático, ¿sí? Es igual a corrimiento en el extremo de la barra en el sistema cero, más el corrimiento debido al más 1 por X. ¿Sí? Y decían que esto de acá, este término, era igual a 0. ¿Por qué? Porque en la estructura hiperestática, acá había un empotramiento y en este punto, ¿sí? El corrimiento terminaba siendo 0. Bien, ¿qué estaban haciendo acá? El método de las incógnitas estáticas. Es exactamente lo que vimos hoy, solo que en ese momento todavía no sabían, por ejemplo, que esto de acá es una flexibilidad, es un corrimiento debido a una carga unitaria. Pero después es lo mismo, lo que nosotros vimos recién es cómo generalizarlo, no solo para solicitaciones axiles, sino para cualquier solicitación, y esta ecuación pasa a tener una forma matricial. ¿Está bien? Pero si lo miran bien, es un tema que ya vienen manejando desde estabilidad 2. Así que bueno, vamos a hacer esto, cortemos, como tuvieron bastante teoría, si quieren tómense un intervalo de unos 10 minutos, ahora, después de ver el video. Acuérdense, el video es largo, dura casi una hora, pueden cortarlo cuando ya están calculados los valores de X1 y X2. Siempre de ahora en más en la teórica nos vamos a conectar al ID de esta aula virtual que está actualizada en el campus, así que si tienen guardado en Zoom la ID vieja, bórrenla porque vamos a empezar a usar esta. Bueno, si no hay preguntas... Quiero contestarle a Delfina nomás, que hizo una pregunta para no perderla, pobre. sí. Delfina, fíjate que vos al sacar el vínculo pones de manifiesto la reacción de vínculo. Es decir, todas las incógnitas van a ser siempre fuerzas, sea reacciones de vínculo o si pongo una articulación, una solitación momento. Son siempre incógnitas estáticas, por eso el nombre del problema. Ahora, las incógnitas son incógnitas estáticas, es decir, fuerzas, momentos, etc. Y los cálculos que uno hace son cálculos de desplazamientos, giros. Por eso en la coordenada x1 uno calcula giros y lo que busca es el momento en ese empotramiento. Bueno, con eso me parece que lo mejor es dejarlos descansar, pobres. Nos vemos cada uno con los ayudantes en media hora, 20 minutos. No sé, Darío, ¿cómo lo ves? 15 15 minutos. minutos. Tómense 15 minutos y después sí pónganse a ver el video, o sea, con los ayudantes se van a terminar conectando, perdón, ahí tenías razón, más o menos les va a llevar otros, creo que son unos 20 minutos hasta que encuentran X1 y X2, así que a eso de las 12 menos cuarto, a las 12 a más tardar, conéctense con los ayudantes. Bueno, los dejamos, gente. Descansen. Espero que se haya entendido más. Después le vamos a compartir otra encuesta, tengo entendido, a ver cómo Sí, continuamos. sí, sí. Vamos a ir Vamos a aproximaciones pasar sucesivas. a través de las mesas. Correcto, la idea es esto, vamos a ir corrigiendo lo que nos vayan diciendo, espero que esta vez hayan podido tomar nota, si no igual vamos a subir el video al canal de YouTube para que lo puedan ver y le voy a pasar a los ayudantes la encuesta, si no se acuerdan los ayudantes, háganles acordar por favor que les pasen el link. Bueno, nos vemos, gente. Bien. Listo. Nos vemos.